Hermanos y amigos, qué gusto estar con ustedes. En este día estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Vamos a cantar un canto de adoración que se titula Mi Anhelo y que habla acerca de nuestro deseo profundo de adorar al Señor y entregarle todo nuestro corazón. Entregarte todo mi corazón, tan solo abrazarte como un pequeño abrazando a su papá. Señor, mi anhelo es vivir para servirte, entregarte todo mi corazón, tan solo escucharte como una oveja escuchando a su pastor. Señor, mi anhelo eres tú. Y conocerte más. Mi anhelo es morir para que vivas tú en mí, exaltado en los cielos, coronado por ejércitos de ángeles, poderoso, maravilloso, mi anhelo eres tú. Mi anhelo es vivir para servirte y entregarte todo mi corazón, tan solo escucharte como una oveja escuchando a su pastor. Señor, mi anhelo eres tú. Y conocerte más. Mi anhelo es morir para que vivas tú en mí, exaltado en los cielos, adorado por ejércitos de ángeles, poderoso, maravilloso, mi anhelo eres tú, exaltado en los cielos,
ejércitos de ángeles, poderoso, maravilloso, mi anhelo eres tú. Tú eres nuestro anhelo por siempre, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes en el estudio del libro de Daniel. Abran su Biblia, por favor, ahí en Daniel, en el capítulo 4. Este es uno de los libros más extraordinarios y maravillosos de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia, porque contiene las profecías más claras acerca de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Estuvimos estudiando ya en las dos clases anteriores los primeros versículos. Estuvimos analizando cuál fue el decreto de Nabucodonosor, la proclamación de Nabucodonosor, como en el versículo 3 Nabucodonosor dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Parece que Nabucodonosor está a punto de convertirse a la fe judía, a la fe en el Dios de Israel. Sin embargo, más adelante Nabucodonosor tiene un sueño en el versículo 4, 5, 6 y 7. En el verso 4 él dice que estaba tranquilo en su casa, floreciente en su palacio, y vio un sueño que lo espantó. Y entonces mandó llamar a todos los caldeos, a los adivinos, a los astrólogos, y ninguno pudo interpretarle su sueño, como ya había ocurrido en el capítulo 2. Después, en el verso 8 y 9, analizamos cómo el rey le pide a Daniel que interprete su sueño. En el verso 8 dice que entró Daniel delante de mí, comenta Nabucodonosor, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y aquí en el verso 8 nos damos cuenta que Nabucodonosor en realidad no se había convertido, había practicado un sincretismo, había mezclado su fe con sus dioses paganos, babilónicos, y había agregado a la lista de sus dioses al Dios de Israel. Todo esto lo analizamos la clase pasada hasta el versículo 9, y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar a partir del versículo 10 el sueño revelado de Nabucodonosor. Y vamos a analizar versículo por versículo a partir del versículo 10. Dice así Daniel 4:10: estas fueron las visiones de mi cabeza, dice el rey, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Nabucodonosor revela aquí el sueño que tuvo en visiones mientras estaba en su cama. Recordemos que en el versículo 4 Nabucodonosor había hablado de su palacio como algo floreciente, algo que estaba reverdeciendo, algo que estaba en su máximo esplendor. Y eso que Nabucodonosor dice en el versículo 4 es solamente un anticipo del sueño que tendría versículos más adelante. ¿Y en qué consistía el sueño? Bueno, el rey vio un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Y este árbol representaba la condición de prosperidad extrema, la exaltación del reino babilónico, la extensión de sus dominios, su gran renombre, su gran esplendor, la multitud de sus súbditos, quienes recibían protección del rey, y la paz y plenitud de la que ellos disfrutaban. Eso significa el árbol enorme que se describe en el versículo 10. Quiero comentarles que el teólogo Porteous nota que esto se refiere a una inscripción de Nabucodonosor en la cual Babilonia se compara a un árbol frondoso. Un árbol frondoso era el símbolo del gran imperio de el rey Nabucodonosor. Y el uso simbólico de los árboles para referirse a imperios o a reyes en la antigüedad es muy frecuente.
Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 31, el soberano de Asiria, así como el faraón egipcio, son comparados ambos a un cedro grandísimo del Líbano. También en la literatura extra bíblica existen registros. Por ejemplo, el registro de Astiages, el medo, que tuvo un sueño en el cual crecía una viña en el vientre de su hija Mandano y cubría toda el Asia. Y este sueño fue interpretado por Herodoto para referirse a Ciro el Grande, quien conquistaría todos los imperios anteriores. Otra referencia bíblica que habla de árboles que representan reyes o reinos, la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 9. Acompáñame por favor en tu Biblia. Segundo libro de Reyes 14, verso 9. Dice así: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hallaron el cardo. Entonces aquí el rey Joás le dice a Amasías que le dé a su hija por mujer a su hijo, y ambos reinos los compara con árboles. También esta ilustración de los árboles la emplea el salmista para referirse a la seguridad que tienen los creyentes en Dios. En el Salmo 52, versículo 8, te lo comparto, dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Dice aquí el salmista: yo estoy como un olivo verde, seguro, confiado eternamente en la casa de mi Dios. Vamos ahora a explicar el versículo 11 y 12. Regresa a Daniel 4, verso 11 y 12. Dice el verso 11 que crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. En el caso de Nabucodonosor y de su sueño, este árbol crecía, se hacía un árbol muy fuerte, su copa llegaba hasta el cielo. Esto está representando sin duda alguna lo majestuoso del imperio babilónico, y el hecho de que su copa se alcanzara a ver desde todos los confines de la tierra nos dice que era un imperio que se había extendido hacia Medio Oriente, hacia Lejano Oriente, hacia el sur, etcétera, hacia muchos lugares de la tierra donde gobernaba el rey Nabucodonosor. En el verso 12 dice que su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Eso quiere decir que el imperio era rico, había una gran cantidad de comercio del cual se nutrían miles, quizá millones de personas en todo el imperio, y estas personas se ponían, versículo 12, a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Todo el comercio, toda la riqueza sostenían a millones de personas y cientos de miles de animales también. Un imperio majestuoso, sin duda alguna. Vamos ahora al versículo 13 en adelante. Vean el verso 13. Dice Nabucodonosor: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. El rey nos dice aquí que mientras estaba en su cama teniendo este sueño, tuvo visiones en su cabeza. La palabra visiones, Geseb del arameo, se refiere a una aparición o algo que se ve dentro de un sueño. Y esta visión que tuvo Nabucodonosor fue de un vigilante y santo que descendía del cielo. Esta sección del versículo 13 es muy interesante y hay que estudiarla con detenimiento, porque la palabra vigilante que aparece ahí en el versículo 13 es la palabra aramea ir, y se refiere a un ángel guardián que controlaba el ascenso o la caída de una nación o un rey. Es una palabra muy extraña para referirse a los ángeles, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se les llama angelos en el griego. Esta palabra entonces ir
que se tradujo aquí vigilante es muy extraña, por lo cual algunos críticos del libro de Daniel han dicho que se refiere a una invocación de espíritus babilónicos. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no es así, porque en el contexto del pasaje esta palabra aramea se está refiriendo a ángeles o a un ángel de Dios que está obrando para la administración del juicio de Dios sobre Babilonia. Es un ángel de Dios, este vigilante. Y es frecuente cuando leemos el Antiguo Testamento que nos encontremos con ángeles juzgando a las naciones. Por ejemplo, en Génesis 18, en Isaías 37 o en Apocalipsis 16, el Señor envía una serie de ángeles para derramar las copas de su ira sobre la tierra. Los enviados de Dios entonces observan constantemente las actividades de los hombres. Los ángeles de Dios, los vigilantes, están observando constantemente las actividades de los gobernantes del mundo y están dispuestos a intervenir para llevar a cabo el juicio o los juicios del Señor. En el versículo 13 se nos dice que este vigilante era santo. Dice Nabucodonosor: he aquí un vigilante, ir en el arameo, y santo, Cadiz en arameo, y esto quiere decir que era un ángel apartado para el servicio de Dios, era un ser puro y apartado. Este ángel debió haber sido mandado por Dios, porque se nos dice en el versículo 13 también que descendía del cielo para obedecer una orden de parte del Señor. Recordemos que los ángeles son seres espirituales maravillosos, extraordinarios, que obedecen siempre a la voz de Dios. El Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen la maravillosa función de adorar a Dios, de exaltar su nombre, como lo cantábamos en el canto de introducción, y también son espíritus ministradores, dice Hebreos capítulo 1, enviados para el servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Así que los ángeles existen para adorar, glorificar a Dios, cumplir su voluntad, vigilar a los seres humanos, vigilar a los gobernantes y para ejecutar la palabra y los juicios de Dios sobre la tierra. Vamos ahora al versículo 14. Vamos a avanzar a Daniel 4:14. Dice que este ángel, este vigilante santo, clamaba fuertemente, estaba dando voces, gritos, y decía de la siguiente manera: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Aquí el ángel da una orden de juicio, como los ángeles del libro del Apocalipsis, allá en el capítulo 10, en el capítulo 18, en muchos textos del libro de Apocalipsis vemos a los ángeles dando órdenes de parte de Dios para derramar los juicios de Dios. Esta voz del ángel, este clamor fuerte del ángel, representa la autoridad y el señorío de Dios sobre todas las naciones y en particular sobre la nación antigua de Babilonia. Por eso el ángel da la orden: derriben el árbol, córtenle sus ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, y todas las bestias que estaban debajo de él huyan, váyanse, y las aves de sus ramas huyan también y váyanse. ¿Qué está representando este derribamiento del árbol? Bueno, lo que está representando es la condición espiritual de Nabucodonosor y del reino. El rey estaba lleno de soberbia, lleno de orgullo en extremo, y el Señor había dispuesto humillar a este rey, cortarlo del reino, cortarlo del trono, para que él comprendiera que el Dios Todopoderoso es el que gobierna. Quiero mostrarles algunos pasajes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el Salmo 37, versículo 35 y 36. Búscalo en tu Biblia. Salmo 37, verso 35 y 36. Dice:
vi yo al impío sumamente enaltecido, dice el salmista, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. El salmista nos dice: vi a gobernantes y reyes enaltecidos, orgullosos, soberbios, se extendían como un laurel verde, pero después pasaron y no quedó absolutamente nada de ellos, no fueron hallados. Isaías capítulo 10, versículo 33 y 34. Isaías 10, verso 33 y 34 dice: he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Llegará un día, hermanos, en el futuro, donde el Señor humille el orgullo y la soberbia de todas las naciones de la tierra. Antes de que Jesucristo venga a establecer su reino milenial, el Señor va a humillar a todas las naciones del mundo, va a desgarrar su ramaje con violencia, va a cortar los árboles desde abajo, desde el tronco y desde la raíz en los últimos tiempos. Y esto fue justamente lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor. Esta profecía del vigilante santo no tardó mucho tiempo en cumplirse. Denle la vuelta a la página, ahí en Daniel capítulo 5, y en el verso 20 y versículo 21, vamos a ver lo que pasaría con Nabucodonosor después de este sueño. Daniel 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, está hablando de Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le parece. En Daniel capítulo 5 vemos como el rey Nabucodonosor fue hecho pedazos y terminó comportándose como los animales. Y aquí debemos aprender nosotros una lección, hermanos. Una de las lecciones más importantes en la vida cristiana es la lección de la humildad. Debemos recordar que el puesto más alto al que podamos aspirar como hijos de Dios es el puesto de siervos de Dios, de esclavos de Dios. En la iglesia no hay personas superiores ni personas inferiores en el reino del Señor. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando llamó a sus discípulos y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Debemos comprender que si seguimos al Señor Jesucristo, estamos siguiendo al siervo sufriente, el que vino a entregar su vida por nosotros. Él vino para servirnos, no para ser servido. Él vino para lavar los pies de los discípulos, no para que le lavasen sus pies. Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Regresamos a Daniel capítulo 4, ahora vamos a analizar brevemente el versículo 15. Daniel 4:15 dice: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Es decir, el árbol sería cortado, pero las raíces tendrían que respetarse. La cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, como lo acabamos de leer en Daniel 5, y con las bestias sea su parte entre la hierba
de la tierra. Dios da la orden por medio de estos vigilantes que dejen la cepa de las raíces del reino. Nabucodonosor sería humillado, sería cortado, pero no sería destruido del todo. No se destruiría todo el árbol, sino que sus raíces quedarían en tierra. La orden entonces no era para destrucción completa, sino que el árbol tendría una atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se permitiría que fuera mojado con el rocío del cielo y que subsistiera con las bestias entre las hierbas de la tierra. ¿Sí? Nabucodonosor no sería destruido del todo, pero terminaría con ataduras de hierro y de bronce. El rey terminaría reducido al estado de un animal. Así permitió el Señor que Nabucodonosor fuese humillado hasta llegar a la condición de los animales. Vamos a ver ahora en el versículo 16 en adelante la sentencia de los vigilantes. Recuerden que el vigilante es este ángel de parte del Señor, aunque aquí en el versículo 17 se usa la palabra plural vigilantes, como si fueran varios ángeles los que vinieran a cumplir este decreto. Vamos al verso 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Subrayen por favor la palabra corazón en el versículo 16, es la palabra aramea levav, levav con B grande, las dos B grandes, y esta palabra levav describe la mente, el alma o el corazón de una persona. Esto significa que la mente del rey quedaría afectada de tal forma que se comportaría como un animal. Este es un trastorno espiritual y mental conocido como zoantropía, que en griego quiere decir hombre animal. Y en este trastorno la persona puede llegar a creer que es un animal, se comporta como un perro, como un animal salvaje, como un tigre, como un león, como una serpiente. Y desde luego este padecimiento mental está asociado con la posesión demoníaca. Los demonios entran por puertas de soberbia, de orgullo, de pecado, de incredulidad, de idolatría, etcétera, y entonces pueden afectar la mente y el sistema nervioso de un ser humano y hacer que se comporte como si fuera un animal. Escucha muy bien, cualquier persona que piense que es Dios o se ensoberbezca en contra de Dios, caerá en esta locura tarde o temprano. Y si no se arrepiente, se perderá para siempre su alma en el infierno. Si tú eres una persona soberbia, orgullosa, que no tomas en cuenta a Dios en tus decisiones ni en tu vida, que no te arrepientes, te cuesta muchísimo trabajo pedir perdón, humillarte delante de Dios, ten mucho cuidado porque los demonios harán su trabajo en tu vida tarde o temprano y terminarás de alguna forma comportándote como si fueras un animal. Esto es terrible y es un juicio de Dios. De hecho, fue el juicio de Dios sobre Nabucodonosor. De esta manera, Nabucodonosor moraría con las bestias del campo y quedaría completamente controlado por demonios, muy parecido a lo que le pasó al gadareno, a quien Jesucristo liberó en Lucas capítulo 8, verso 27 al 29. ¿Se acuerdan del gadareno que estaba atado con cadenas y aún rompía las cadenas y se comportaba como si fuera una bestia salvaje, como un animal salvaje? Pues de la misma manera le ocurrió a el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor se dejaría crecer el cabello, las uñas de las manos y de los pies, dejaría de hablar como un ser humano normal y se convertiría prácticamente en una bestia. Y esto, repito, fue un juicio de Dios sobre el rey por su enorme soberbia, por su necedad, por su orgullo y por su idolatría. Y a continuación quiero darte algunas razones por las cuales Dios juzga a los seres humanos. Esto es muy importante que tú lo comprendas, y si puedes anotar estas razones por las cuales Dios juzga a los seres humanos, apúntalas para que las tengas muy presentes.
Y en primer lugar quiero enseñarte que los juicios de Dios son enviados como castigo por la desobediencia a Dios. Dios va a juzgar a cualquier persona que lo desobedezca, tarde o temprano. Aunque nuestro Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, Dios juzgará tarde o temprano a la persona que desobedezca sus leyes y sus mandamientos. Si tú eres una persona que estás viviendo en unión libre con tu novio, con tu novia, estás en fornicación, si tú eres una persona que estás acostumbrada a mentir, a robar, si tú eres una persona que estás acostumbrada a maldecir, a hablar groserías, a insultar a tus padres o a tus hijos, ten mucho cuidado porque tarde o temprano puede venir un juicio de Dios sobre tu vida. Y para ilustrar esta primera razón de los juicios de Dios, quiero mostrarte lo que dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versos 19 y 20. Dice así: Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y por escarnio de todos los pueblos. Dios le está hablando al rey Salomón y a la nación de Israel. Si ustedes dejan mis estatutos, desobedecen mis mandamientos y se van tras dioses ajenos, yo voy a traer un juicio terrible sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el templo. Segunda razón para los juicios de Dios. En segundo lugar, los juicios de Dios son enviados como castigo por despreciar las advertencias de Dios, por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Si tú eres una persona que escuchas la palabra de Dios y se te ha predicado el evangelio y muestras desprecio o indiferencia ante el evangelio, ten mucho cuidado, porque si no te arrepientes pueden venir juicios de Dios sobre tu vida. Ya te han hablado de Cristo en muchas ocasiones, has escuchado a varios predicadores, te han invitado tal vez a una iglesia cristiana o a un evento cristiano y has escuchado el evangelio, que Dios te ama, que eres pecador y necesitas arrepentirte, que Cristo pagó por tus pecados y tú con una mueca lo desprecias. Eso no es para mí, eso no me interesa, yo me las arreglo solo. Yo no necesito a Dios. Ten mucho cuidado. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 26. Está hablando el Señor Dios y dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación o angustia, verso 28, entonces me llamarás y no te responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La mayor parte de la humanidad se encuentra haciendo fila para recibir estos juicios terribles de parte de Dios por haber despreciado las advertencias de Dios y la palabra de Dios. Noten cómo Nabucodonosor cometió estos dos pecados. Desobedeció al Señor y no quiso escuchar la palabra del Señor cuando debía. Ahora bien, hay una tercera razón por la cual Dios envía sus juicios. En tercer lugar, los juicios de Dios son enviados por murmurar contra Dios, por murmurar contra Dios. Si tú eres una persona que estás acostumbrada a hablar mal de Dios o a burlarte del relato de Adán y Eva en el Génesis,
o a burlarte del milagro cuando Dios abrió el mar rojo, porque tú no lo crees y te parece algo absurdo y ridículo. Si tú estás acostumbrado a ignorar a Dios y a burlarte de Él y murmurar contra Él, ten mucho cuidado, porque el Señor puede enviar un juicio a tu vida si tú no te arrepientes a tiempo. Quiero mostrarte en Números capítulo 14, versículo 29. Números 14, desde el versículo 26 les voy a leer. Números 14, 26. Búscalo en tu Biblia. Dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios envió un juicio terrible sobre la nación de Israel en el desierto porque comenzaron a quejarse de Dios. Cuando algo malo les pasaba, cuando no había agua, cuando no había alimento, no se conformaron con el maná, no se conformaron con el agua que salió de la roca y empezaron a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y entonces más adelante cayeron miles de israelitas en el desierto por haber murmurado contra Dios. Vamos a ver la siguiente razón por la cual Dios envía sus juicios. Y la siguiente razón es que los juicios de Dios serán enviados como castigo por la idolatría. Esta es la cuarta razón por la cual Dios envía sus juicios, como castigo por la idolatría. Si tú eres una persona que has mezclado una colección de dioses en tu corazón y crees en santos, crees en vírgenes, crees en Jesucristo, crees en Dios, crees en el Espíritu Santo, crees en la Guadalupana, eso se llama idolatría, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú eres creyente y has creído en el Señor, en el Dios Todopoderoso de la Biblia, tienes que renunciar a tus falsas religiones, tienes que renunciar a tus ídolos y a tus vírgenes o a cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios, porque si tú no renuncias a ellos y sigues en tu idolatría invocando dioses de falsas religiones, santos o vírgenes, puede venir un juicio de Dios sobre tu vida si no te arrepientes a tiempo. Miren lo que dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 16 y 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 16 y 17. Dice: así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Los israelitas habían comenzado a adorar falsos dioses, falsos ídolos, y el Señor los juzga aquí en el segundo libro de los Reyes. La quinta razón por la cual Dios envía sus juicios es como un castigo por la iniquidad, por el pecado. Los juicios de Dios son enviados como castigos por la iniquidad. Si tú eres una persona que andas en pecado, si eres una persona que no tienes temor de Dios, si andas en pornografía, en adulterio, en pecados de inmoralidad sexual, andas en pecados de robo, de secuestro, de asaltos o cualquier otra clase de pecado, si tú no te arrepientes a tiempo, vendrá indudablemente un juicio de Dios a tu vida. Vean lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 24, Ezequiel 24, versículo 13 y 14. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Ezequiel 24, versículo 13 y versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel 24, 13 y 14. Dice: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié
y tú no te limpiaste de tus inmundicias, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzgan, dice Jehová el Señor. Es un pasaje tremendo que nos habla de la ira de Dios otra vez sobre la nación de Israel. La nación de Israel había caído en pecados de iniquidad, de inmoralidad, de lujuria, y el Señor les dice: yo te limpié, pero tú no te limpiaste, tú no conservaste tu limpieza. Escúchame, hermano, cuando el Señor ha venido y nos ha limpiado con la sangre de Jesucristo, nosotros debemos conservar nuestra limpieza, permaneciendo en la palabra de Dios, en oración, en una vida en santidad, una vida que sirva a nuestros hermanos, una vida de adoración a Dios. Debemos nosotros hacer nuestro trabajo. El Señor aquí le dice a la nación de Israel: tú no te limpiaste, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. En sexto lugar, los juicios de Dios son enviados como castigo por perseguir a los creyentes, y aquí Nabucodonosor es un gran candidato. Repito, en sexto lugar, los juicios de Dios son enviados como castigo por perseguir a los creyentes. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Dice así, Deuteronomio 32, versículo 43, dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Noten la expresión: tomará venganza de sus enemigos. Nabucodonosor era un gran candidato a recibir este juicio de Dios porque estuvo persiguiendo y molestando a Daniel y a sus 3 amigos. Si tú eres una persona que te gusta burlarte de los cristianos, eres una persona orgullosa, soberbia, menosprecias la Biblia, menosprecias a Dios, persigues a los creyentes, te mofas de ellos, ten mucho cuidado, porque tarde o temprano, si tú no te arrepientes a tiempo, viene un juicio muy grande sobre tu vida. Y en séptimo y último lugar, los juicios de Dios son enviados como castigo por los pecados de los gobernantes. Como castigo por los pecados de los gobernantes. Y esta palabra, este séptimo juicio, es para todos los que están en eminencia. Si tú participas en algún puesto político, si tú eres líder de tu comunidad, si tú eres jefe de la policía, jefe del ejército, diputado, senador, presidente, gobernador, etcétera, etcétera, esta palabra puede ser para ti, porque si tú desobedeces al Señor y andas en tus caminos y no te arrepientes a tiempo, el Señor puede enviar un juicio terrible sobre tu vida. Miren lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primero voy a leer el versículo 1 y 2 y después voy a leer el versículo 12. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Dios nunca le mandó a David que hiciera este censo, sin embargo Satanás lo incitó para que hiciese este censo. Versículo 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y ahora voy a leer el versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Dice así el versículo 12: escoge para ti, le dice el Señor a David, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado?
Entonces el Señor envía este juicio sobre David porque David lo había desobedecido. Si tú eres una persona que estás en eminencia, que estás en un puesto importante, en una empresa, repito, en algún puesto en la política, y tú desobedeces al Señor, la instrucción es que te arrepientas, que te vuelvas a Él. Nabucodonosor también cumplía este requisito para recibir un juicio del Señor. De manera que vemos, hermanos, que aunque Dios es misericordioso y bondadoso, pero también es un Dios justo, es un Dios de ira, es un Dios de castigo, es un Dios de justicia, que debe castigar el pecado y debe castigar al impío, porque es parte de su carácter. Sí es cierto, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Ahorita estamos en un tiempo de gracia y de misericordia, y si tú te acercas al Señor Jesucristo, tus pecados te serán perdonados si le entregas tu vida, tu corazón, tu alma, y te arrepientes genuinamente de tu orgullo y de tu soberbia. Pero aquellos que decidan no arrepentirse, burlarse del Señor, vivir como quieran, tendrán que enfrentar el juicio ante el Señor y la muerte eterna. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este estudio del libro de Daniel, que es tan profundo y tan precioso. Te suplicamos tu misericordia, Señor, sobre las naciones de la tierra, Padre, porque la mayor parte de los gobernantes del mundo no te conocen y están viviendo en idolatría, en brujería, en vicios, en incredulidad y en ignorancia. Ten misericordia de este planeta, Señor, de sus habitantes, y que tu palabra sea predicada abundantemente, que el evangelio sea compartido, porque es la única solución para el problema del pecado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por haber seguido este estudio y nos vemos la próxima clase. Vamos a continuar con el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que le da Daniel al sueño. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación